Aquí estamos en el segundo video del capítulo 22 del estudio de Lucas. Nos quedamos aquí que Jesús estaba orando en el Getsemaní. Se fue a orar toda la noche y dice que grandes gotas de sudor como de sangre le brotaban de la angustia que tenía. Entonces cuando se levantó de la oración, vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mire la enseñanza que está diciendo: tenemos que orar, y la gente ni ora. La gente no le gusta orar. Nada, la gente solo va a trabajar y los domingos y sábados van a pasear, y la oración, ve, pues ese es el mundo. Pero también en la iglesia cristiana la gente no le gusta orar, cuesta orar. Sí cuesta orar porque Satanás pone el estorbo, pero tenemos que poner de nuestra parte para buscar al Señor Jesucristo para que Él nos libre del tiempo malo que viene. El siguiente subtítulo es el arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los dos se iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos con espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y potestad de las tinieblas. Mira, ese es el tiempo de los gentiles. Pedro niega a Jesús, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo al otro, oró, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, fue y lloró amargamente. Jesús, escarnecido y azotado, es el siguiente. Pero mire la diferencia entre Pedro y entre Judas, que Judas vendió al Señor Jesucristo. Judas vendió al Señor Jesucristo, pero no se arrepintió. Le dio pesar. Sí le dio pesar vender al Señor Jesucristo, porque tiró las monedas. Ya no quiso el campo, pero no se arrepintió. Solo, o sea, como que le agarró angustia y desesperación. El diablo le tomó la mente por lo que hizo y directamente salió a ahorcarse. Mientras que Pedro hizo lo que hizo, pero Pedro se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Mire, esa es una enseñanza muy presente, porque el hombre humilló su corazón. Y después usted va a ver a Pedro. Tanto, mire, qué tremendo, tanto es que el hombre se humilló, y que Dios lo usó, que a este hombre, a Pedro, fue el que vino 2 cosas. Primero, vino la revelación del nombre de Jesucristo. Y segundo, Dios usó a Pedro para ir con Cornelio y llevar el evangelio a los gentiles. Mire, Pablo predicó a los gentiles, pero Pedro fue el que lo llevó la primera vez. Pedro llevó por primera vez allá con Cornelio. Y ahí, Cornelio era gentil, y ahí llegó la palabra de Dios. Y ahí fue donde fueron bautizados Cornelio y los demás que eran gentiles, que no era el pueblo de Israel. Entonces el hombre se arrepintió porque lloró amargamente. Entonces Jesús es escarnecido y azotado, es el siguiente subtítulo. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y golpeaban, y velándole los ojos lo golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Imagínense esos hombres. La Biblia dice que ellos mataron al autor de la vida. ¿Dónde están esos hombres ahora que hicieron todo eso y no se arrepintieron? Jesús ante el concilio, cuando era el día
cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y dijo: sí, os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Miren la pregunta que le están haciendo. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, ellos decían que blasfemaba porque era el Hijo de Dios. Pero como la Biblia dice, mire, la Biblia dice cómo un ciego va a guiar a otro ciego. Y todo lo que pasó ahí, todo fue hecho por consejo del mismo Padre Celestial, que así tenía que ser, así tenía que pasar, así como está escrito, tenía que pasar, que los judíos y el pueblo gentil iban a matar al autor de la vida. Mataron al autor de la vida y no se dieron cuenta, pero ese es el camino que tenía que seguir, porque si no hubiera seguido así, entonces usted y yo no tuviéramos perdón de pecados, por causa del nombre del Señor Jesucristo, por la sangre, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, aquí está el capítulo 22. Seguimos en otro video en el capítulo 23. Y que el Señor Jesucristo bendiga todo tu ser.